nos están dejando y seguramente para que puedas contestar. De esta manera vamos a recibir a nuestra próxima disertante. Ella es Ximena Trani. Nos va a traer la última ponencia. Hola Ximena, ¿cómo estás? Hola, Bueno, te escuchamos atentamente. ¿qué tal? Gracias Celeste y gracias, me adhiero a los agradecimientos de mis compañeros. Nico, si podés presentar. Muy bien. Bueno, esto que estamos viendo es una ciudad pensada íntegramente para el juego. Se llama Nueva Babilonia, la imaginó un artista neerlandés, Constant Nieuwenhuis, entre 1956 y 1974. Ahí lo dije despacito porque es difícil el apellido, es difícil de pronunciar. No es un plan urbano tradicional, como podrán ver, es una pintura, ¿no? Es la obra de un artista que armó la obra de su vida a partir de maquetas, croquis, planos, pinturas, esculturas, objetos. Constant propone una ciudad para Lomo de Ludens a partir de la figura que toma del libro de Huizinga, que ya mis compañeros hicieron referencia, así que no me voy a detener ahí demasiado, pero sí, bueno, voy a reponer un poquito. Allí Huizinga afirma que el juego es la matriz desde la cual la cultura misma se vuelve posible. Para él, el juego no es un derivado de la cultura, un entretenimiento que viene después de lo serio o un impas de lo productivo, sino que es lo contrario, es un fenómeno cultural primario. Antes que el derecho, antes que el arte, antes incluso que la guerra como institución organizada, está la forma lúdica. Es decir, es un principio organizador de la cultura, ¿no? Entonces podríamos decir que no es una actividad entre otras, sino una actitud, una manera de estar en el mundo que precede al juego concreto. Esta actitud lúdica, creativa, abierta a lo que puede surgir, no sería algo que hacemos en el tiempo libre, ¿no? Porque es una actitud estructurante, es una forma de ser que organiza los modos de vida. En ese sentido, para Huizinga, la potencia del juego se debe a que opera con algún grado de diferenciación respecto de la vida ordinaria. Esto fue explicitado bastante por Emiliano y por Julio también. Perdón, estoy con un poco respecto a la vida ordinaria. Entonces, esta frontera puede ser porosa, negociada, imperfecta, como también vimos con nuestros compañeros, pero debe existir necesariamente. Algo en el jugar señala que esto no es lo mismo que lo de afuera, ¿no? Está separado. El juego empieza, dura y termina. Mientras dura, suspende las reglas del afuera para imponer transitoriamente las reglas del adentro. Huizinga llama a esta frontera el círculo mágico. Y este círculo mágico es, ante todo, normativo. O sea, es lo que lo define. Es un acuerdo sobre qué reglas rigen dentro y cuáles quedan suspendidas fuera al momento del juego, de jugar. Bueno, pero acá aparece una pregunta que puede parecer un poco simple, pero que es lo que va a estructurar la propuesta de Constant. Y es, ¿qué pasa si esa diferenciación que marca el círculo mágico desaparece? Recordemos que Constant parte de leer a Huizinga, ¿no? Y de otras cosas, pero bueno, no nos vamos a explayar acá, pero parte de Huizinga lo lee y plantea este proyecto a partir de esa pregunta. ¿Qué pasa si esa diferenciación desaparece? Nueva Babilonia responde a esa pregunta de una forma radical. Rompe el círculo mágico y pretende expandirlo a la totalidad de la existencia. En lugar de funcionar como un paréntesis dentro de la vida cotidiana, postula el juego como el principio organizador de toda la vida, sin ningún resto no lúdico contra el cual recortarse, minimizando el afuera
y le da una dimensión espacial, una dimensión estético-política y le da forma de ciudad. Esta respuesta de Constant se delinea en oposición a otra respuesta más concreta, menos artística, que es la del urbanismo funcionalista. Ahí, Nico, si puedes pasar. Acá vemos una imagen de Brasilia, un proyecto de Le Corbusier y el Plan Director para Buenos Aires, que son todos productos de algunas teorías urbanísticas que fueron muy desarrolladas, sobre todo en el periodo de entreguerras, ante la necesidad de pensar la ciudad con todos los problemas que estaba teniendo. Y uno de los productos más importantes de todo ese pensamiento fue la Carta de Atenas, que fue formulada y escrita y debatida por un grupo de arquitectos y urbanistas. Y allí se establece una especie de manifiesto y de máximas y normativas de cómo se debería organizar la ciudad y cómo debería ser. Y a rasgos generales, lo que sustenta todas esas ideas es que la ciudad se debe dividir en funciones urbanas muy marcadas, principalmente en 4 categorías. Esta es trabajar, habitar, circular y recrearse. Bueno, esto fragmenta el espacio urbano, ¿no? Tenemos 4 funciones muy claras, separadas, porque esta fragmentación se traduce a lo espacial, ¿no? El espacio urbano se fragmenta, se clasifica, se homogeneiza, se administra. Es un espacio que predetermina los usos, predetermina también los encuentros. Entonces, todo lo que hace posible que un grupo constituya algo más que una suma de individuos que comparten una dirección postal se vuelve difícil o imposible porque no queda demasiado margen. El ocio no es la contracara del trabajo. Bueno, esto es discutible, por supuesto. Acá lo digo en relación a este contexto, pero bueno, ya Julio también señaló todas los distintos enfoques que hay en relación al trabajo y el ocio. Pero bueno, acá vamos a decir, el ocio no es la contracara del trabajo, sino su prolongación en esta ciudad capitalista, funcionalista, europea. Y es lo que va a criticar Henri Lefebvre, quien en los años 50 y 60 debatía y dialogaba sobre todos estos problemas urbanos y que tuvo una relación muy importante con Constant, con nuestro autor. Lo que Lefebvre ve en esto es una heteronomía espacial. El espacio recibe sus leyes desde afuera, desde una racionalidad técnica que decide por adelantado quién entra, para qué y hasta cuándo. El habitante no se da sus propias reglas, la comunidad no se da sus propias reglas, sino que las recibe. El urbanismo moderno no suprime el juego, dice Lefebvre, sino que lo administra, lo zonifica, lo encierra en el parque, la cancha, el club, y al hacerlo lo priva de su potencia constitutiva. Esto, por supuesto, que es cuestionable, son definiciones muy radicalizadas, pero bueno, tienen su operatividad también, ahora lo vamos a ver. Entonces, dice Lefebvre que lo que hace el urbanismo moderno es suprimir la posibilidad del acto lúdica, o la empequeñece mucho, y priva de su potencia constitutiva que genera el habitar, lo que él llama el habitar, que es el habitar. El espacio, él va a decir, es el espacio que un grupo hace verdaderamente suyo, que apropia, transforma y carga de sentido. Esa es la definición sintética de habitar para Lefebvre. Y al suprimir el habitar, suprime para él algo más profundo, que es la posibilidad de que la actitud lúdica sea constitutiva de subjetividad y de comunidad. Para él eso es central. Entonces la crítica es que el urbanismo moderno produce sistemáticamente hábitat, que es el par contrapuesto al habitar, que sería un espacio planificado desde afuera, que predetermina quién entra y para qué, y suprime o
reprime el habitar. Esta crítica de Lefebvre está muy alineada con la crítica de la internacional situacionista a la que perteneció Constant. Y este problema para ellos era síntoma de una forma de vida donde las relaciones directas entre personas han sido sustituidas por su representación. Esto recuerda un poco a Debord, que no lo vamos a traer acá, pero bueno, es muy desarrollado para quien le interese. Constant venía, además de Cobra, que fue un movimiento, bueno, a ellos no les gustaba que les digan movimiento, pero fue un grupo de anarquistas, de artistas anarquistas que rechazaba el arte como objetivo separado de la vida. También tuvo mucha influencia en Provo. Es como todo un clima de época que tuvo mucha representación en Países Bajos. Ay, me perdí, ¿dónde iba? Bueno, y todos estos, incluida la internacional situacionista, llevó esa crítica a el territorio, especialmente el territorio urbano y a la crítica espacial. Entonces, si el arte burgués separa la experiencia estética de la vida cotidiana, el urbanismo capitalista separa el juego de la producción. Esta heteronomía es lo que van a criticar, y lo que va a buscar Nueva Babilonia es intentar una propuesta muy radical de su contrario, o sea, de la autonomía. Bien. Bueno, pasamos, Nico. Nico, ahí está. Me salté una, pasala. Este es Constant en su taller, ahí está. Ahí, gracias. Bueno, frente a esto, los situacionistas propusieron el urbanismo unitario, es un concepto situacionista que Constant hace propio para su proyecto, y esto es, la ciudad como entorno integral y transformable colectivamente, donde el juego y la vida cotidiana no estuvieran separados de la forma urbana. La derive es en francés, el desplazamiento guiado por los efectos afectivos del espacio y no por su función prevista, era la práctica de ese urbanismo. Es un concepto central del urbanismo unitario, esta noción de derivar, que recuerda un poco al flaner del siglo XIX, de Baudelaire y todo eso. Digamos, hay una tradición en ese sentido de ir en contra de la función y el utilitarismo, ¿no? Y de perderse y de dejarse sorprender e improvisar en la ciudad. Entonces lo que hace Constant es llevar estas premisas a su consecuencia externa, porque recordemos que anula por completo el exterior del juego. En realidad no es tan precisamente el juego, sino que la actitud lúdica, que no es exactamente lo mismo. O sea, el juego por ahí es como lo conocemos nosotros más tradicionalmente. La actitud lúdica tiene que ver con esto que estoy describiendo acá, ¿no? Como la apertura, las posibilidades abiertas, ¿no? Entonces lo que hace Constant es llevar estas premisas a su consecuencia extrema. La única que no deja resto. Mientras otros situacionistas, la única que no deja resto en el sentido de que esto es radical. Mientras otros situacionistas propusieron intervenciones tácticas en la ciudad existente, hay un montón de casos, es interesantísimo. Constant imagina una sustitución total. Pasa, Nico, porfa. Entonces, Nueva Babilonia, esto que estamos viendo son todas producciones de Constant. Hay un montón de dibujos, maquetas, esculturas. Hubo un texto también que no se publicó y que está el original en un museo, no ha sido publicado todavía, es una producción enorme. Entonces, ¿qué es Nueva Babilonia? Es una red de grandes sectores cubiertos, los sectores, así los llama, suspendidos sobre el territorio existente, sobre todo el planeta, mediante pilares, o sea, está como apoyada y suspendida. Acá hay algo muy curioso, porque uno se pregunta, y bueno, pero ¿cómo se vive? ¿Cómo comemos? ¿Cómo hacemos los servicios? ¿Cómo sucede eso? Entonces, la ciudad productiva permanece debajo, enteramente automatizada. La automatización industrial ha abolido el trabajo asalariado, es una gran utopía esa, que puede venir en distopía, ¿no?
Me hace pensar hay una película que se llama Dark City, creo, que representa un poco esto y es claramente una distopía. La automatización industrial ha abolido el trabajo asalariado, liberando a los habitantes de la necesidad productiva de manera permanente. Constant da por resuelta la pregunta técnica y la convierte en supuesto. La tecnología como una segunda naturaleza transparente que no sé, funciona sola. Pero esta opacidad infraestructural revela una tensión, por supuesto. La emancipación lúdica de los habitantes depende de un sistema técnico sobre el cual no deliberan. Ya esto anticipa un límite central del proyecto, ¿no? Que por supuesto, como cualquier utopía, tiene un montón. ¿Pasás, Nico, porfa? Entonces, dentro de cada sector, el espacio interior es enorme, de grandes dimensiones, comparable a una escala de, no sé, un aeropuerto, una estación de tren, pero con una lógica inversa. Sin destino fijo, sin circulación predeterminada. O sea, es a la inversa de la noción posmoderna de no lugar, ¿no? Esto sería un hiperlugar, podríamos decir. Las particiones internas son móviles, la iluminación variable, las atmósferas sonoras modificables por los propios habitantes, no hay propiedad privada del suelo, no hay vivienda fija, no hay zonificación funcional de ningún tipo. Los sectores se conectan entre sí, formando lo que en los dibujos y maquetas que estamos viendo aparece como un laberinto voluntario. Ya habrán advertido que es una superposición de formas y cosas que parecen bastante laberínticas. Es decir, un espacio diseñado no para orientar, sino para propiciar la deriva, el perderse. El encuentro imprevisto, la exploración sin propósito. Pasamos imagen. El habitante de Nueva Babilonia, el neobabilonio, porque lo menciona, le pone un nombre, es un nómada cuya subjetividad no se constituye en la apropiación estable de un territorio, sino en el desplazamiento y la creación colectiva continua. No es un ciudadano que juega en su tiempo libre, es un sujeto cuya subjetividad se constituye enteramente en y por el juego. Ya no juega en la ciudad, es la ciudad un producto propio, es el producto continuo de su jugar. Lo que Constant propone con esta figura no es solo un diseño urbano, es una ontología, podríamos decir. La actitud lúdica deja de ser un rasgo del sujeto para convertirse en el principio que lo constituye. Y esa constitución no es individual, sino colectiva e histórica. En Nueva Babilonia se produce en el encuentro, en la creación compartida, en una práctica que acumula, aunque Nueva Babilonia, como vamos a ver, no puede sedimentar. Acá aparece otro de los problemas que vamos a desarrollar un poquito. Entonces, en términos de Lefebvre, Nueva Babilonia produce puro habitar. Elimina toda prescripción funcional externa, todo espacio concebido desde afuera. Es puro devenir, indeterminación y posibilidad. Acá no nos interesa tanto lo que estamos enseñando, los problemas de lo irrealizable o los problemas que pueda tener cualquier utopía, sino lo que expone al imaginar un espacio organizado íntegramente desde el juego, generando un polo con las ciudades como se estaban empezando a configurar en el momento y la teoría urbana del momento, ¿no? Bien. Entonces, si el juego, en la definición de Huizinga, necesita esa diferenciación mínima respecto de lo ordinario, Constant lo sabe y lo rechaza conscientemente, el juego no es una actividad acotada, y entonces para él el juego no es una actividad acotada, sino la condición ontológica del sujeto emancipado. Lo radicaliza deliberadamente y esa radicalización genera sus propios límites desde adentro. Y acá es donde se pone un poco interesante, porque podemos decir, el neobabilonio, cuya subjetividad se constituye enteramente en el desplazamiento y la creación continua, no tiene territorio que reconocer como propio porque el territorio se reconfigura sin cesar. No hay lugar al que volver, no hay espacio que acumule la experiencia compartida, no hay una forma que sedimente. El límite de Nueva Babilonia no se impone desde afuera, como denuncian, sino que lo produce la propia lógica del proyecto, de sí mismo, digamos. Se pierde, volviendo a Lefebvre, la fiesta, la fête. Para Lefebvre, la fiesta es fundamental en la vida cotidiana y que la define como la provisión colectiva y espontánea del espacio y del tiempo que produce el lazo social. Entonces, en Nueva Babilonia se perdería esta instancia de producción del lazo social.
lazo social en el sentido de cuando lazo social en el momento de la fiesta, no en el momento de la lógica productiva, ¿no? Entonces, lo que la distingue del juego total, Nueva Babilonia, es su relación con el tiempo y el territorio. La fiesta empieza, dura y termina, ocurre en un espacio específico que antes y después es otra cosa, y que por eso puede cargarse de sentido, puede volverse memorable, puede ser el lugar al que se vuelve. En Nueva Babilonia, en cambio, el juego es total y permanente, no hay territorio fijo que se cargue de memoria porque el territorio se reconfigura continuamente. En Nueva Babilonia no vuelve nunca al mismo lugar porque ese mismo lugar no existe. Entonces, toda comunidad necesita tanto la capacidad de crear formas nuevas como la capacidad de sostenerlas, el tiempo suficiente para reconocerlas como propias. Eso es lo que podemos concluir hasta acá, ¿no? Castoriadis, quien también tuvo contactos con los situacionistas, algunos problemáticos, pero distingue entre lo instituyente, la capacidad creativa del imaginario social, y lo instituido, las formas estables en que esa creatividad cristaliza como institución duradera. Esto es importante porque acá esta diferenciación nos marca el intermedio, ¿no? Una síntesis de estos extremos entre lo instituido total y lo instituyente total, o los extremos entre lo completamente determinado y lo nada determinado. Entonces, acá aparece la autonomía como, o sea, no es la supresión del instituido, sino la capacidad colectiva de darnos nuestras propias leyes, esto también siguiendo a Castoriadis, sabiendo que somos nosotros quienes las instituimos. No recibirlas desde afuera, que es exactamente lo que el urbanismo funcionalista generaba, sino generarlas autónomamente. ¿Podría alguien decir que esto es lo que Constant quiere? Un colectivo que instituye formas espaciales sabiendo que son contingentes, que las disuelve y las reinventa, es decir, autonomía pura. Pero ya demostramos que la autonomía no es solo saber que las formas son contingentes, sino también poder deliberar colectivamente sobre ellas, y no se puede deliberar sobre un espacio que se disuelve a cada segundo. La deliberación requiere que las formas duren lo suficiente para ser reconocidas, discutidas y transformadas con intención. En ese intervalo, la contingencia no produce autonomía, sino vértigo. Entonces, Nueva Babilonia queda atrapada en una fantasía de flujo instituyente, que se niega a devenir instituido. La transformación permanente no deja tiempo ni lugar para que las formas sociales existan. Lo que Nueva Babilonia no puede pensar es que la subjetividad lúdica comunitaria no se constituye solo en el movimiento de la transformación, sino también en la repetición y el retorno a puntos de referencias. En esta dialéctica entre apertura lúdica y sedimentación territorial, lo que parece estar en la base de cualquier comunidad es lo que parece estar en la base de cualquier comunidad creativa y autónoma espacialmente situada. Bueno, ahora me queda poco tiempo, así que voy a pasar medio rápido por una tercera posición, podríamos decir, que es respondida por otros neerlandeses. Esto es curioso porque hay una relación muy antigua y continua con lo lúdico, desde Bruegel el Viejo con su famoso cuadro hasta, bueno, pasando por todos estos. Bueno, no me voy a extender acá, pero bueno, seguimos con neerlandeses. Uno de ellos es Van Eyck, que tiene una actitud que puede ser como una alternativa a estos problemas, ¿no? Van Eyck, podemos pasar de... Ah, pasaste ya. No, antes, perdón, no estaba mirando. Antes. Ese es Van Eyck. Van Eyck, arquitecto neerlandés, contemporáneo de Constant, compartió espacio con Constant, lector de Huizinga, también conocedor del debate situacionista, intervino en Ámsterdam diseñando una red de más de 700 espacios lúdicos integrados al tejido urbano existente. Que es una plantación, reconfigurar los ¿no? Solares vacíos, esquinas abandonadas, juegos, intersecciones.
y diseñó allí elementos de Es un hormigón y metal gusto que eran, como él acompañarlos decía, en más este permanentes que la espacio nieve, pero de abiertos a la intercambio, imaginación. donde reflexionaremos Y demostró acerca así que la del ciudad no juego está desde pensada una para los, perspectiva si la ciudad no está filosófica, pensada para los niños, está explicando sus pensada para los dimensiones ciudadanos, y sociales, que un espacio puede culturales tener una y forma fija conceptuales, y al mismo tiempo un y a uso través de las radicalmente distintas abierto, ponencias que ¿no? Entonces acá hay un acercamiento a cómo diseñar para no prescribir un uso específico, pero poder sedimentar, ¿no? Un lugar, un espacio. Lo deja abierto a la invención, pero establece un punto fijo, ¿no? Paso un poquito rápido. Bueno, lástima porque esto estaba bueno. Bueno, este recorrido abre una nueva pregunta que va como generando cada vez más concreción, ¿no? Entonces, ¿qué forma concreta necesita un espacio para que el juego pueda sedimentar? Posibilitar que la experiencia lúdica suceda. Otro neerlandés, este que está en la imagen, Herman Hertzberger, formuló esto arquitectónicamente primero y conceptualmente después. Su obra más canónica es el edificio de oficina Central Berg, que estamos viendo ahí, que es una estructura de módulos intercambiables en los que los trabajadores se apropian y lo transforman a partir de su uso. Tiene un montón de posibilidades, porque no hay definición del espacio. Tiene forma reconocible, pero ninguna función fija. Y unos años después postula el concepto de polivalencia como alternativa tanto a la rigidez funcionalista como a la juegos fluidez y total. filosofía. Un espacio polivalente tiene forma propia, Es un reconocible y gusto retornable, pero no acompañarlos en prescribe un este uso único, sino espacio que ofrece un de marco estable intercambio para donde múltiples apropiaciones reflexionaremos acerca colectivas. del juego desde una Polivalente no es lo mismo perspectiva que flexibilidad. La filosófica. flexibilidad absoluta termina siendo un espacio que no puede cargarse de sentido, ¿no? Porque la flexibilidad implica adaptar y cambiar físicamente el espacio. La polivalencia es el espacio que puede volverse nuestro sin dejar de ser transformable. ¿Qué pasa acá? Bueno, esto en sí mismo no produce comunidad, la hace posible. Estos arquitectos lo sabían, no es una garantía, sino una apuesta, ofrecer un marco estable para que ocurran cosas, aunque no las garantice. La forma arquitectónica abre o cierra posibilidades, no decide quién las habita ni cómo. Esa distinción entre posibilitar y garantizar es lo que separa una filosofía del espacio de un determinismo espacial y es lo que hace que la pregunta sobre el habitar lúdico comunitario no tenga respuesta arquitectónica, sino práctica. El problema del habitar lúdico no es solo formal, sino estético y político, fundamentalmente. No alcanza con diseñar un espacio abierto, hay que preguntarse quién tiene acceso a él, quién puede apropiarlo y en relación con quién construye ese nosotros. Podemos considerar Nueva Babilonia, ya voy cerrando, podemos considerar Nueva Babilonia no como el comienzo equivocado de esta búsqueda, sino un polo conceptual que permite ver qué está en juego en las propuestas más situadas y qué posibilita el lazo comunitario mediante una actitud lúdica. Entonces, Nueva Babilonia opera no como modelo normativo, sino como espejo crítico. Lo que devuelve no es una ciudad posible, sino la distancia entre el espacio que el urbanismo moderno produce, realmente, que estaba produciendo en ese momento, y el espacio como una comunidad lúdica, que una comunidad lúdica necesita. Entonces, teníamos el polo de Nueva Babilonia, total indeterminación y fluidez, el funcionalismo, que todo lo estructura, y la síntesis de estas respuestas que materializadas de Van Eyck y Hertzberger como formas espaciales polivalentes que ofrecen un marco para la memoria y la sedimentación, pero que no pueden ni deben, por supuesto, predeterminar la práctica humana que las habita. Entonces, el habitar lúdico es un problema de diseño, pero también es un problema político, y lo es porque el espacio no es un contenedor pasivo donde las cosas suceden, sino una dimensión que producimos colectivamente y de la que somos responsables. No alcanza con que el espacio esté abierto, exige la toma de conciencia de nuestra propia capacidad para producirlo y transformarlo. Sin esa conciencia de nuestra potencia espacial, la libertad que el diseño ofrece queda reducida a un mero consumo de lugares. Un espacio se vuelve nuestro no por concesión del diseño únicamente, sino cuando una comunidad se reconoce como su agente creador, sea como memoria compartida o como frontera frente a otros. Esas son dos formas de sedimentación radicalmente distintas y la arquitectura sola no decide cuál ocurre. Entonces, la pregunta que ningún proyecto, ni el más utópico ni el más situado, puede responder por adelantado es ¿en qué condiciones la actitud lúdica se vuelve conciencia espacial colectiva para producir comunidad y no exclusión? Eso no lo resuelve la arquitectura, lo resuelve o no lo resuelve la práctica consciente de quienes habitamos y organizamos y disputamos esos espacios.
Pasá la última si querés, Nico, y ya estoy. Gracias.